nuestra última lección del módulo 1 y aprenderemos acerca del pecado. El punto número 1 es, ¿qué es el pecado? El pecado es errar el blanco, es infracción de la ley. Miren, errar el blanco, aquí tengo un tiro al blanco, atrás de mí tengo otro. Y en esta mañana yo traté de aventar unos dardos para tratar de tirarle al blanco, pero como pueden ver, no lo logré. Y así es el pecado. Tratamos de tirarle al blanco, pero no podemos lograrlo. Es difícil lograrlo. Tienes que practicar muchísimo para poder lograr tirarle al blanco. Y esto nos enseña un poco a través qué es el pecado. Infracción de la ley también. Infringimos la ley. Cuando tú haces algo malo, tú vas a alguna parte y agarras algo que no es tuyo, robar. ¿Qué pasa? Pues la verdad, la policía viene por ti porque infringiste la ley, rompiste las reglas. Entonces, el pecado que haces rompe las reglas. Mira, el punto número 2. Punto número 2 nos enseña qué ha provocado el pecado. ¿Qué es lo que el pecado ha provocado en cada uno de nosotros? El pecado ha provocado una barrera entre Dios y el hombre que solo Jesucristo puede quitar. Ha provocado una barrera entre Dios y el hombre que solamente Jesús puede quitar. Hay una barrera que nosotros no vamos a poder pasar cuando estamos pecando. Hay algo que nos impide llegar a Dios. Queremos orar, queremos hablar con Él, pero hay una barrera. Hay algo que nos impide cruzar para con Dios. ¿Y qué es eso? Es el pecado. Y esta barrera tiene que ser quitada de nosotros para poder llegar con el Padre. En Isaías 59:2 nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escucharnos. Los pecados de nosotros son los que impiden que Dios escuche nuestras oraciones. Son los que impiden que Dios escuche nuestras súplicas y nuestros ruegos. Los pecados son los que causan esa barrera que no permite que podamos llegar al trono de gracia. Mira el punto número 3. Punto número 3 nos dice, ¿dónde tuvo origen el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Sabes? El pecado se originó en el cielo. Se originó en el cielo con Satanás. Satanás quiso creerse más que Dios. Satanás, él, ¿sabes qué? Él quiso ser como Dios. Y nadie puede ser como Dios. Solamente hay un Dios verdadero. Solamente es Él el que tiene el control de todo. ¿Y sabes lo que hizo Satanás? Dijo, pues si Dios puede hacer todo esto, yo también lo puedo hacer. Se llenó de orgullo. Se llenó de maldad en su corazón. Y ahí es donde empieza el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo robot. Y él quiso ser igual que su creador. Quiso quitarle el trono a Dios. Y mira lo que dice en Isaías 14, del 12 al 21, vamos a leer. Cómo cayó Satanás del cielo, cómo fue enviado a la tierra. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Porque claro, Lucifer Satanás era un lucero, era un ser hermoso que estaba en el cielo. Era un ser muy, 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 muy precioso. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí es donde nos dice que Él quiso ser semejante a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol,
a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Dice que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado, eres de tu sepulcro. ¿Hablando de quién? Satanás. Tú eres echado de tu sepulcro, vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. No serás cortado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. ¿No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos? Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levantarán ni poseerán la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está recordando lo que Satanás pasó. Mira, por la desobediencia de Satanás, él teniendo todo el dominio, teniendo todo, Dios le dio dominio. Pero ¿qué hizo él? Se llenó de orgullo. Y sabes que muchas veces tú y yo nos llenamos de orgullo y no queremos perdonar, que porque quizás nos hicieron algo malo, que porque quizás nuestros padres no estuvieron con nosotros y nos llenamos de orgullo. Y eso fue lo que hizo que Satanás cayera del cielo, el orgullo. Cuida tu corazón, que no se llene de orgullo. Cuida tu corazón, que no entre ese orgullo a tu corazón como lo hizo con Satanás. Mira, punto número 4. El punto número 4 nos dice, ¿a quién pertenece el que practica el pecado? El que practica el pecado pertenece al diablo, porque solamente él es el padre de pecado. Él es el único que peca, Satanás. ¿Y a quién pertenece el que practica el pecado? Al diablo. En primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y mira, el punto número 5 nos dice, ¿en dónde comenzó el pecado en la humanidad? Sabemos dónde se originó el pecado. El pecado se originó en el cielo. Pero en la humanidad, ¿dónde inició el pecado? ¿Dónde comenzó el pecado en la humanidad? Comenzó con Adán y Eva. En Génesis 2:17 nos dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Dios les dio todos los recursos que ellos necesitaban, pero había un árbol que Dios dijo, de ese árbol no vas a comer. ¿Y sabes qué hizo? Adán y Eva comieron de ese árbol. Y dice, mas del árbol de ciencias, del bien y del mal, no comeréis, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hicieron? Fueron al árbol y comieron de él. Y ahí es donde empezó la desobediencia en la humanidad, con Adán y Eva. Punto número 6. Punto número 7. ¿Qué tiene que hacer una persona para recibir el perdón del pecado? ¿Qué tiene que hacer una persona para recibir el perdón del pecado? ¿Sabes qué? Solamente confesarlo a Dios. ¿Qué tienes que hacer para recibir el perdón del pecado? Solamente es confesarlo a Dios. Dios no nos pide mucho. Dios nomás nos pide que le confesemos nuestros pecados a Él. Y mira, dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué dice? Hijitos míos, te escribo estas cosas para que no peques. Dios nos está enseñando que no debemos de pecar a través de los 10 mandamientos que nos dio.
Él nos da la clave y nos da las instrucciones para no pecar. Pero dice, si alguno de ustedes, alguno hubiese pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Y nuestro abogado se llama Jesucristo, porque Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que fallamos una y otra vez y ha puesto un abogado. Por eso Jesús vino hace 2000 años y murió en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para llevarse nuestros pecados, porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Punto número 8. ¿Contra quién pecó el rey David? El rey David cometió pecado. ¿Contra quién pecó? Contra Dios. En 2 de Samuel 12 nos dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué hizo David? Mira, David tenía muchísimas mujeres. Tenía un harén lleno de mujeres. En esta historia nos habla un poco de 2 de Samuel, de que David tenía muchas mujeres, pero ¿qué hizo? Miró por estar de ocioso, por no hacer nada, por no estar haciendo nada cuando su pueblo estaba peleando una batalla. Él se fue a su balcón y mientras estaba en el balcón contemplando la hermosura de su pueblo, miró hacia lo lejos una mujer que se estaba bañando. Y esta mujer que se estaba bañando era una mujer casada. Y él la deseó tanto en su corazón que fue y la mandó traer. Y sabes que Dios miró lo que él hizo, porque teniendo tantas mujeres, ¿por qué fue por una mujer que ya estaba casada? Y ahí es donde David peca delante de Dios. Mira el número 9. Punto número 9 nos dice, ¿qué tuvo que hacer el rey David para que Jehová lo perdonara? ¿Qué tuvo que hacer el rey David cuando se dio cuenta que había pecado para que Jehová lo perdonara? Lo único que tuvo que hacer es arrepentirse y clamar a Dios por el perdón. Él tuvo que arrepentir, se arrepintió y le clamó a Dios por el perdón. Reconoció su pecado, se arrepintió y clamó. En 2 de Samuel 12:13 nos dice, es la misma escritura, pero la segunda estrofa dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. También Jehová ha remitido, también Jehová ha perdonado tu pecado, no vas a morir. Ok, hiciste mal, sí, Jehová ha perdonado tu pecado, no vas a morir. Pero sabes que hay consecuencias de la desobediencia. Si sigues leyendo esta escritura, si sigues leyendo esta historia de David, te vas a dar cuenta de que lo que David hizo tuvo que pagar un precio muy alto. Cuando David pecó delante de Dios, él embarazó a esta muchacha y cuando esta muchacha queda embarazada por el pecado que él cometió, ella pierde al niño. Entonces se le muere su hijo. Y de ahí empiezan un sinfín de cosas a pasar en la vida de David con sus hijos. Empiezan a pasar muchas cosas. Por eso es muy bonito que leas la Biblia, porque a través de las historias de la Biblia es donde aprendemos cómo estos hombres de Dios, ungidos por Dios, pecaron. Y las consecuencias que trajeron esos pecados a sus vidas. Cómo toda la familia de David terminó mal. Cómo ellos acabaron. ¿Por qué? Porque se abrió una puerta de pecado en sus vidas. Tengan mucho cuidado. El pecado, mira, puede parecerte algo bonito. Puede gustarte, puede parecerte algo que te llama la atención y que dices, me atrae. Pero ten cuidado, porque no sabes la herencia que estás dejando a tus generaciones. Cuando abrimos esa puerta de pecado, no solamente te satisfaces tú, ¿sabes lo que haces? Abres la puerta de pecado para que tus hijos cometan tus mismos errores, para que tus hijas cometan los mismos errores que tú cometiste. Trata de no cometer tantos errores en esta tierra para que tus hijos no tengan que pagar el precio de tus pecados. El punto número 10 nos dice, ¿qué dice la palabra de Dios para el perdón de los pecados? ¿Qué nos dice la palabra de Dios para el perdón de los pecados? En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira, cuando reconocemos que somos personas que pecamos, cuando le confesamos a Dios nuestro pecado, ¿sabes qué hace Dios en Miqueas 7:19? Él nos perdona nuestros pecados. Dice que los agarra todos, los avienta al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Porque Dios vino a perdonar, vino a salvar lo que se había perdido a través de Jesucristo. Y Él no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros como seres humanos, ¿sabes qué hacemos? Estamos recordando una y otra vez el pecado que hicimos. Y eso trae condenación a nuestras vidas y no nos permite avanzar en el reino de Dios. Pero Dios dice, una vez que me confesaste tu pecado, yo lo agarro, lo voy a aventar al fondo del mar y nunca más me voy a acordar de él. Tú haz lo mismo, no vayas por el pecado. No lo vuelvas a hacer, claro, no lo hagas, porque si lo confesaste, si quieres cambiar, vas a tratar de no hacerlo. Pero si pecaste y reconociste tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados. Confía en Dios y no permitas que nadie frene la obra que Dios tiene en tu vida por un pecado que ya hiciste en el pasado, pero que Dios ya te lo perdonó y no lo estás volviendo a hacer. El número 11, mira, punto número 11 nos dice, ¿cuál es la paga del pecado? Cuando pecamos, ¿cuál es la paga de ese pecado? La única paga que tenemos por pecar es la muerte. Desgraciadamente, es la muerte. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros merecemos morir por el pecado que habita en nuestros corazones. Pero ¿sabes qué aprendemos cuando venimos a Cristo Jesús? Que podemos confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Y ya no vivimos bajo la muerte. Ya la muerte no es nuestra paga. El número 12, mira, el punto número 12 nos dice, ¿cuál es la solución de mis pecados? ¿Cómo puedo solucionar mis pecados? Confesarlos, aceptar, creer en Jesucristo en todo nuestro corazón. ¿Ok? Esa es la solución. Aceptemos, que confiésemos los pecados, que aceptes que eres un pecador, que creas en Jesucristo de todo corazón, no solamente de labios para afuera, cree en Jesucristo de todo corazón. ¿Cómo puedo yo ser perdonada de mis pecados? Mira, Dios nos dice en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simple y sencillamente, eso es lo que nos pide Dios que hagamos. ¿Qué dice que hagamos? Que reconozcamos, que pidamos perdón. Y sabes que cuando pedimos perdón y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y le pedimos que entre en nuestro corazón y que cambie nuestras vidas, cuando lo haces de todo corazón, Dios contestará y Dios entrará a tu corazón. Y sabes que Él va a perdonar tus pecados. Él te perdonará de todo mal que tú hayas hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos a nadie a quien correr, solamente a Jesucristo. Y es tan simple y sencillamente que puedes llegar al cielo y puedes alcanzar la gracia de Dios. Que si confesares con tu boca, Romanos 10:9. ¿Qué nos dice? Nuevamente, Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Romanos 10:10. Porque con la boca, con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si en esta mañana tú quieres ser salvo y tú quieres que Dios perdone tus pecados, haz esta oración conmigo basada en Romanos
10, 9 y 10. Creyendo a Dios lo que Él dice en su palabra. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos conmigo y repite conmigo en voz alta, porque dice que lo tienes que hacer con tu boca, se tiene que escuchar con tu boca y tienes que creer en tu corazón lo que tú estás haciendo. Mira, haz esto conmigo y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que la paga del pecado es la muerte y reconozco que he pecado delante de ti. Hoy te pido que perdones mis pecados, que los avientes al fondo del mar y que nunca más los vuelvas a traer. Hoy te pido que me ayudes a mí a perdonarme a mí mismo de todo lo que yo he hecho, todos los pecados que he cometido, a todas las personas que les he hecho daño. Ayúdame a perdonarme a mí mismo, porque sé que tú perdonas mis pecados y los avientas al fondo del mar y nunca más te vuelves a acordar de ellos, de acuerdo con la escritura en Miqueas. Señor Jesús, con todo mi corazón te pido en este día que seas tú obrando en mi vida y en mi corazón, que seas tú siendo el dueño de mi corazón. Te doy las gracias por enseñarme tu palabra y te doy las gracias por perdonar mis pecados. Te doy las gracias porque ahora sé que ya no hay ese muro que me impedía venir a ti. En el nombre de Jesús, yo creo que esa muralla es quitada para que yo pueda ir delante de ti, porque tú pagaste un alto precio por mi pecado. Gracias por haber pagado ese precio por mi pecado. Y ayúdame a aprender más de ti a través de las escrituras, a aprender estas historias de la Biblia, a no pecar delante de ti. Me dejaste un manual de vida, el que me enseña cómo caminar, cómo dirigirme, dónde ir. Y si cometo pecado, puedo ir delante de ti, pedirte perdón, confesar mi pecado y enmendar mis males delante de ti. Y tú eres un Dios misericordioso, que perdonas todas mis iniquidades. Gracias, Jesús, por lo bueno que eres. Gracias, mi amado Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, la verdad. Es un privilegio poder enseñar con ustedes. Y mira, lo más bonito de todo esto que Dios nos enseña a través del pecado es de que no somos perfectos. Ni uno de nosotros es perfecto. No somos perfectos para nada. Tenemos muchos errores. Pero sabes que tenemos un abogado que es Jesucristo. Y la Biblia nos enseña y nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si vuelves a cometer un error, si vuelves a cometer alguna infracción de la ley, algún pecado, puedes correr a Jesús y Él te perdona tus pecados. ¿Sabes cómo sabemos nosotros que somos salvos y que Jesús entró en nuestro corazón y que es el dueño de nuestra vida? Cuando queremos pecar, hacer las cosas que hacíamos antes y ya no podemos. Cuando queremos pecar y nos sentimos mal por lo que estamos haciendo, es porque algo pasó en tu corazón y Dios te está alejando de todo eso. No sigas el camino pecaminoso que llevabas. Dale una vuelta, dale un giro a tu vida y regresa a los caminos de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? No quiere nada. Solamente te quiere a ti. Dios no quiere nada de ti, solamente te quiere a ti. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz del Calvario. Y el precio que Jesús pagó por ti fue muy grande. Él pagó un precio tan grande por tus pecados. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Cree solamente en Él y vas a mirar cómo va a haber cambios en tu vida. Vas a ver cómo poco a poco vas a dejar de hacer las cosas que te estaban dañando y estaban dañando a tus seres amados. Vas a darte cuenta que cuando quieras hacer las mismas cosas de pecado que hacías antes, ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque Dios está transformando tu corazón de adentro hacia afuera. Permítele que siga haciendo lo mismo. Permítele a Dios y reconoce tu pecado. Reconoce, enséñate a pedir perdón, porque vas a seguir fallando, claro que sí. Pero reconoce tu pecado, pide perdón a Dios, pide perdón a las personas que estás lastimando y regresa a los caminos del Señor.
Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Van a haber más enseñanzas. Los esperamos aquí para que sigan aprendiendo de las maravillas de Dios, sigan aprendiendo quién es nuestro Dios, el Todopoderoso, el que perdona nuestros pecados. Gracias a todos. Que Dios los bendiga y tengan un buen día.